Bueno, entonces continuamos con lo que es el avance del contenido en sí. La anterior vez habíamos visto lo que son listas, lo que era el cambiar elementos, el intercambiar algunos elementos que se tienen y demás. Entonces, según eso, vamos a ir viendo el de eliminar. Ahora, de los ejercicios que tenían, como siempre, ¿no? Vamos a intentar revisar alguno. Acá yo tengo, por ejemplo, el ejercicio de chupacabras, que era muy sencillo. Era con while. Le he puesto y, podía ser palabra, lo que sea. Palabra, input e ingreso de palabra, ¿no? Mientras la palabra no sea chupacabra, voy a seguir metiendo la palabra. Si mi palabra es chupacabra, voy a hacer break. Es lo que me pide, ¿no? Utilizar break para salir del ciclo. Y es lo que hago. Finalmente, una vez que rompe el ciclo, se sale y me muestra esto. Entonces, simplemente haciendo la prueba de esto, esa palabra hasta que yo le meta chupacabra, ¿no? Así de sencillo era, si es que los que no han hecho o no han podido de alguna forma, era así de sencillo. La otra, el del devorador de vocales, no se puede ver, perdón, gracias. Solo cuando no se ve creo que me atienden, ok. Era así. Un input, un while, mientras no se cumpla, y mientras no se cumpla voy a seguir pidiendo que entren palabras. Si en algún punto la palabra sería la que yo necesito, en este caso chupacabra, se rompe mi ciclo y imprimo al final, has dejado el ciclo con éxito. Solo era eso. Y la otra, la del devorador de vocales, que básicamente era preguntar si es que yo tengo en algún punto la letra A, la letra E, I o U, pues no va a romperlo. En ese caso va a continuar con la ejecución y va a seguir leyendo la siguiente palabra. Era así. Ok, tengo acá las instrucciones. Indicar al usuario que ingrese una palabra, asignarlo a la variable userWord. Entonces, userWord igual a la input, convertir todo a mayúscula y decirle para cada letra en el userWord, es decir, la palabra que yo estoy metiendo, si mi letra es A o mi letra es E o I o O o U, voy a continuar y voy a imprimir las letras. Entonces, una vez que encuentre A, se va a saltar la A, voy a continuar. Si encontraría otra de estas, va a continuar. De esa forma, entonces, nosotros quitamos las vocales de una palabra. Y en el ejemplo daba como idea Gregory. Gregory, G. Ahora otro que es abstemios. Abstemios. Y bueno, si son puras vocales, obviamente pues se va a salir todo, ¿no? Y no me muestro nada. Solo era eso. Esto es un poco para revisar. Bueno, entonces continuando con lo que es la eliminación de los elementos de la lista, hemos visto que para ello se tiene la palabra reservada del, ¿no? De delete. Yo le puedo pasar un elemento o le puedo pasar toda mi lista. Eso es lo que habíamos visto en la anterior vez. Si yo elimino, pues ya, si elimino toda mi lista, obviamente ya no existe y si trato de imprimirla, pues me va a salir un error. Entonces está ahí el delete. Vamos a ir viendo entonces a continuación qué más puedo hacer con la lista. Hemos visto cómo intercambiar valores, cómo obtener valores e eliminar. Bueno, si bien se puede acceder a una... si bien se puede acceder a los índices normales, yo puedo acceder al índice negativo. Si yo lo pongo de esta forma, voy a acceder, pero no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Esa es la diferencia con los índices negativos.
Cuando yo le digo menos 1, este va a ser mi elemento menos 1. Este el menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces me sirve para obtener, posiblemente este es bien útil para obtener el último elemento de cualquier lista. De acá empieza, de izquierda a derecha, empieza en 0, 0, 1, 2, 3, y de izquierda, de derecha a izquierda, pues empieza en 0, ¿no? Perdón, menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tampoco puedo acceder a los índices negativos que no existen, ¿no? Si yo le pongo un menos 5, acá me va a salir error. Bueno, eso para considerar, ¿no? Acá si hacemos simplemente la impresión de print, números menos 1, va a ser este, el menos 2 va a ser este. Este es entonces el acceso a los índices negativos de una lista. No sé si en otros lenguajes se puede, pero por lo menos en Python sí se permite. Ok, completan entonces a lo que tenemos que hacer, o las posibilidades de hacer una lista, en una lista, perdón. Bueno, aquí tengo un ejercicio que me dice, es muy fácil, escenario, un sombrerero, el sombrerero no tenía conejos, sino una lista de 5 números, que tengo que escribir una línea de código que solicite al usuario que reemplace el número central en la lista con un número ingresado por el usuario. ¿Okay? Como paso 1 voy a tener que ingresar un número y voy a reemplazar eso de mi lista. Lo segundo, elimina el último elemento de mi lista. Hemos visto con qué se puede eliminar. Y lo último, que imprima la longitud. Hemos visto también que existe una función para eso. Ok, entonces aquí está un desafío para ustedes, el 3146. Y no está nada complejo, de hecho hasta acá les dice muy fácil. Ok, entonces vayan practicando. Hasta ahí todo lo que hemos visto, eliminar, ver la longitud, el acceder y demás. ¿Cuál es la diferencia? Pues esa. No, la función se escribe primero y luego se le pasa o no se le pasa algún argumento dependiendo qué necesite, como el print, puede ser sin argumentos, o como el input, que requiere de algún argumento mínimo. Y lo otro de los métodos, pongo el nombre, el tipo de dato y tiene sus propios métodos. Vamos a ir viendo entonces cómo se les puede utilizar estos. Creo que no estoy compartiendo, ok. Ok. Entonces, dentro de las listas yo tengo mis propios métodos, mis propias funciones. Saber reconocer cuál es cuál, pues eso ya es cuestión de práctica. Finalmente, la última parte de las listas. ¿Qué es lo que sucede? Yo he visto eliminar, cambiar, todo lo que les dije. Lo último es aumentar elementos en una lista, algo que no existía. Para ello tengo dos funciones. Bueno, en todo caso, dos métodos. El append y el insert. El append me permite agregar valores al final de mi lista, como un último valor que se está añadiendo, ¿no? Como cuando van a un banco, por ejemplo, y ustedes añaden una persona, se va a ir al final de la lista, o al final de la cola, por ejemplo. Entonces, para eso sirve el append. Simplemente le paso el nombre de la lista, punto append, y el valor que yo quiera añadir. Y la otra forma es el insert. Esto me permite insertar cualquier valor en cualquier posición de mi lista. Y cualquiera de las dos puede ser utilizada. Ahora, la forma de escritura del insert es pasarle el nombre de mi lista, punto insert, la ubicación donde quiero que se ponga ese elemento y pues el valor que le voy a pasar. En insert solamente es el valor y en el append es solamente el valor y en el insert es la ubicación más. ¿Pueden hacer algo similar? Pueden hacerlo. A veces se utiliza más el insert, a veces el append es suficiente. Eso va a depender del tipo de ejercicio que estén realizando. Ok, acá tenemos un ejemplo. Tengo números con 4 números, entonces 7, 2 y 1.
Si imprimo la longitud me va a salir 4. Si imprimo números me va a salir 111, 7, 2, 1. Ok, al final yo le digo añadime 4. Entonces va a añadir esto al final de mi lista, la longitud va a aumentar en 1, va a ser 5 y los números se acaban de estar, ¿no? 111, 7, 2, 1, 4. Y lo otro, si le digo números insert en 0, 222, pues ¿qué va a hacer acá? En esta lista va a encontrar la posición 0 y la va a recorrer todo esto desde este punto hacia la derecha, ¿no? Desde el punto 0. Como esta es la posición 0, va a recorrer el 111 a la derecha y aquí le va a aumentar el último número, el 222. La longitud obviamente va a aumentar, va a ser 6 y la lista también va a cambiar. Okay. Si hacemos correr entonces, aquí está. En la primera longitud era 4 con esta lista, luego se ha aumentado el 4 al final, longitud 5, y longitud 6 cuando se ha aumentado el 222 al inicio. Entonces con insert es más fácil, ¿no? Insertar en X posición que yo desee. Y esos son mis métodos para añadir entonces. Okay. Esas son las posibilidades de hacer entonces con las listas. Tenemos un conjunto de datos. Ahora, puede que no sean solo números. Puede que sean, como les decía, cadenas, flotantes, enteros, incluso puede haber listas dentro de listas. Hay la posibilidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Me dice, agregando elementos a una lista. Como continuación, voy a crear una lista vacía. De esta manera yo puedo crear una lista vacía. No les había comentado al inicio. Los corchetes de apertura y de cierre sin nada dentro. En otros lenguajes se tiene que definir el tipo de dato entero, la lista con los valores enteros y no sé qué. Para llenar tienen que hacer un for y así sucesivamente. Entonces, puedo hacer la misma idea, llenar con un for una lista. ¿Qué quiero hacer acá? Voy a llenar para cada elemento en un rango del 0 al 5, es decir, hasta el 4. Voy a añadir a mi lista ese elemento más 1. Como el for inicia en 0, va a mostrarme del 0 al 4 con un elemento aumentado al final. Y pues me va a mostrar mi lista una vez que termine mi ciclo. Me va a iniciar en 0, le va a aumentar 1, en 1 le va a aumentar 1, en 2 le va a aumentar 1, 3 le aumenta 1, 4 le aumenta 1. Así puedo llenar mi lista entonces con un ciclo. Lo otro, si yo hago lo mismo, pero en lugar del append le pongo el insert, y le digo, bueno, quiero que me añadas en la posición 0 lo que sea. Va a ir cambiando el orden. No le estoy añadiendo al final, le estoy añadiendo al inicio. Entonces, si yo ejecuto esto, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Este ha aumentado primero, luego ha añadido a la posición 0, ha recorrido el 1 a la derecha. Luego aumenta el 3 y todo lo ha recorrido a la derecha, y así sucesivamente. Entonces, puedo añadir de forma normal o de forma descendente, ¿no? De cualquier manera funciona. Y eso para crear, para añadir listas, para añadir elementos a mis listas. Ok, otro ejemplo me dice, haciendo uso de las listas. El for puede procesar de manera efectiva. Hemos visto las posibilidades de hacer algunas cosas con listas, como por ejemplo la longitud, ¿no? Para eso tenemos el len. Yo puedo definir entonces, quiero que recorras toda mi lista, no con un while, sino con un for. Le digo, para cada elemento, primero, estoy definiendo mi lista, estoy definiendo una suma que va a iniciar en 0. Y le digo, para cada elemento en un rango, como no sé, puede que no sepa qué longitud o cuántos elementos tenga mi lista, le doy el rango de la longitud de mi lista. Como el rango siempre va a un elemento menos, entonces nunca se va a salir.
La longitud de mi lista en este caso es 5. Si yo le paso longitud 5, va a ir hasta la posición 4. Entonces es una muy buena opción para intentar iterar dentro de una lista, en el rango de la longitud. Y finalmente, ¿qué le digo? Vas a tener a suma, que estaba en 0, y a esa suma le vas a añadir lo que tiene mi lista en mi posición i. ¿Cómo va a ser esto? Elemento va a iniciar en 0, va a ser 10. 10 está dentro del rango de la longitud, es decir, del 0 al 4 acá, porque mi longitud es 5. Sí. Pues mi suma, que era 0, lo voy a añadir con lo que está en mi posición 0. 10. 10 más 0, 10. Voy al siguiente elemento. 1. ¿Está dentro de mi rango? Sí. La suma, que era 10, voy a añadirle a lo que está en mi lista en la posición 1. El 1. 10 más 1, 11. Y así sucesivamente, ¿no? El elemento. Entonces, en la posición 2 está dentro del rango, sí. 11 más lo que está en mi elemento en mi lista en mi posición 2, 8. 11 más 8, 19, más 3, más 5 y así. Entonces, el resultado es una suma directamente de todos los elementos de mi lista. ¿Qué les parece? Y son pocas líneas para hacer algo interesante. Un conjunto de datos, le hago una suma simplemente y ya está. Se puede hacer un montón de cosas con listas. Puedo hacer operaciones más complejas, contar los elementos, hacer una multiplicación, algo así, ¿no? Entonces, acá hay algunos ejemplos más de ese tipo de ejercicios. Ok, las listas en acción. ¿Qué sucede si quiero reorganizar elementos de una lista? Hemos visto cómo se obtienen algunos valores, ¿no? Es decir, el nombre de la lista, entre corchetes, la posición. ¿Qué nos dice acá? Se podría necesitar en algún punto cambiar los elementos, es decir, intercambiar elementos dentro de una misma lista, no por alguna razón donde, bueno, no sé, tal vez ordenar valores, esa persona tiene más prioridad que esta otra, digamos, entonces necesita intercambiar valores internamente. Acá nos da una idea, ¿no? Ustedes pueden también decir, ¿qué pasa si tengo la variable 1 definida como 1, mi variable 2 definida como 2? Y trato de hacer esto. Puede nuestra idea ser sencilla, decir, bueno, lo que está en la variable 1 vas a poner a la variable 2 y lo que está en la variable 2 vas a poner a lo que está en variable 1. No va a funcionar. Obviamente, es lógico, pero no es muy válido. Le estoy diciendo en un inicio, variable 1, es decir, 1, vas a ponerte en variable 2. Entonces, en este punto ya está cambiando mi variable 2. Variable 2 tiene el valor 1. Si yo le pongo acá esto, le estoy añadiendo o le estoy asignando a mi variable 1, 1. Entonces, tanto la variable 2 como la variable 1 van a tener 1, ¿no? Y el 2 se pierde en sí. Y para eso se suele utilizar una variable auxiliar, ¿no? Para que yo pueda intercambiar valores sin que se pierda el valor que tenía. Aquí el ejemplo, para que puedan ver. Ahora, variable 1, variable 2. A la variable auxiliar le pongo lo que tenía 1, es decir, mi 1. A mi variable 1 le intercambio con la variable 2. Es decir, variable 1 va a tener ahora 2. Y a mi variable 2 le pongo lo que tenía guardado en auxiliar, es decir, 1. Entonces aquí tengo mi variable 2, perdón, mi variable 1 con valor 2 y mi variable 2 con valor 1. Voy a imprimir simplemente. Variable 2 se va a mostrar con un espacio nada más. El 2 y el 1, básicamente. Ok, en Python hay una opción muy interesante. Esto nos sirve en cualquier lenguaje. En Python nos permite hacer un swap indirecto. El swap es hacer eso, el intercambio entre dos valores o entre distintos valores de un mismo tipo, ¿no? Entonces,
Yo tengo mi variable 1, mi variable 2, y quiero hacer el swapping entre esas dos variables. Para eso se hacen las asignaciones múltiples. O puedo yo decirle, bueno, lo que está en variable 1 va a ser igual a lo que está en variable 2. No en cuestión de posiciones, así. Lo que está en variable 2 vas a tener lo que tenía variable 1. Y esta no necesito variables auxiliares. Python me permite hacer este intercambio de forma directa. Y lo hace de la misma manera. Si acá lo hago correr, 2, 1. Es más fácil hacer un swapping de esta manera, ¿no? Paso las variables que quiero cambiar y paso los valores que le quiero poner. Eso para que tengan una idea de que se puede hacer más sencillo un swap entre valores de cualquier tipo. Ahora, podría hacer esto con listas, ¿no? Estas son variables sueltas. Variable 1, variable 2. Podría ser dentro de mi lista el intercambio. Algo más interesante, de hecho. Lo que voy a intentar hacer acá. Tengo una lista, le digo el valor de mi lista en la posición 0 y en la posición final. Quiero intercambiarla con la que está en la posición final y la posición 1. ¿Okay? Mis 5 elementos. Entonces quiero que este vaya acá y este se vaya al final. Y así sucesivamente. Es decir, quiero que se intercambie el orden, ¿no? Que sea 5, 3, 8, 1, 10, básicamente. Entonces, de forma estática, le podría decir, bueno, en la posición 0 vas a irte a donde está la posición 4. Y lo que está en la posición 4 vas a irte a lo que está en la posición 0. Un intercambio. Bueno, de hecho sería al revés. Lo que está en la posición 3, quiero que te vayas a la posición 1. Y lo que está en la posición 1, quiero que te vayas a la 3. Posición 0, 4, posición 1, posición 3. Si hago el intercambio, pues lo va a hacer y me va a resultar, ¿no? Va a ser básicamente un volteo de mi lista. Aquí está, 5, 3, 8, 1, 10. Ahora, ¿es útil de esta forma? Sí, pero como les decía, es estático. Si yo trato de cambiar o aumentar un valor acá, si le pongo un 6, por ejemplo, ahí está un 6, no va a funcionar. O sea, va a funcionar pero mal. ¿Qué va a suceder? Va a cambiar todos estos así y se va a quedar el 6 al final, ¿no? No está haciendo un intercambio o un volteado de mi lista. Entonces, para hacer de forma más óptima, yo podría hacer con las posiciones. Podría decirle, bueno, en lugar de que sea el 0, muéstrame la que sea la primera y que sea con lo que es la última, es decir, la posición de la longitud de mi lista menos 1, podría ser. O podría ser en la posición menos 1. Sigue siendo estático. Para ello es lo que utilizamos entonces un ciclo, que vaya verificando cada vez cuál es la longitud de mi lista y que vaya restando o aumentando en el caso que corresponda. Acá nos da entonces la idea con un for. Tengo mi lista, tengo el for que me pregunta cuál es la longitud y va comparando según eso. Entonces aquí le digo lista, tengo 10, 1, 8, 3, 5. La longitud de mi lista en este caso va a ser 5. Y para ahí en un rango de 5 entre 2, es decir, está sacando la mitad de mi lista. Y va a pasar lo que está en la mitad con la otra mitad. Entonces es una manera interesante de hacer esto. Vamos a cortar esto. Ok, 5 entre 2, 5 división entera entre 2, pues es 2. 2 por 2, 4. 5 nos sobra 1, pero bueno. Sería esto 2. Y le digo, a mi lista en mi posición I, esto es más dinámico, ¿no? Ya no le estoy pasando posición 0 o posición menos 1 ni nada. En la posición I, que inicia en 0, y la posición de mi lista en la longitud de mi lista, que es 5, menos I, menos 0 en este caso, menos 1, ahora la longitud es 5, menos 0, 5, menos 1, 4, 0, 1, 2, 3,
4. Una forma dinámica de definirme la posición que quiero cambiar. Lo intercambio, ¿no? Con la que está al final y con la que está al inicio. Es lo mismo, solamente que de forma inversa esta parte. Imprimo mi lista. Ok, para la primera parte, como son 5, pues tenemos acá, ¿no? El elemento i era este. Lo voy a intercambiar con el 5. En la siguiente va a cambiar el i. 1 está en el rango del 0 al 2. Sí. Entonces, elemento en la posición 1 con lo que está en mi longitud, que es 5 menos 1, 5 menos 1, 4, menos 1, 3. Esta es mi posición 3, 0, 1, 2, 3. Y los voy a intercambiar a este con este. Y nada más, podemos hacer la prueba entonces. ¿Qué pasa? Ah, mi 40 no es posible. Ya. Ahora sí. 5, 3, 8, 1, 10. Perfecto. Si yo le aumento aquí un 6, va a ser lo mismo. No va a afectar en nada. 6. Y va a ser 6, 5, 3, 8, 1, 10. Entonces, mejor, mi solución es mucho mejor para cualquier lista, para cualquier tamaño, para cualquier caso. Y así ustedes pueden ir mejorando, ¿no? Si bien el código anterior donde yo le ponía las posiciones estáticas funciona, imagínense una lista de 10 o de 20 números. Van a tener que hacer un swapping entre 20 o 20, mínimo 10 líneas, ¿no? Y bueno, con esto se lo soluciona bastante rápido. Entonces, este es un algoritmo bastante sencillo para hacer esa combinación, ese intercambio de los elementos. ¿Alguna duda hasta acá? Okay. ¿Sí? Ninguna, tal vez sería como lo que más en la posición 2 está el 8, entonces cambiarlo por otro valor. Listo. No te he entendido muy bien. Dentro de mi lista quiero cambiar un valor. Ok. Tal vez sería eso, pero todo está entendido. Ah, ok. Claro. Bueno, si quieres cambiar, digamos, de esta lista solo un valorcito, es acceder a la posición en la que se encuentra tu valor y ponerle otro número, otro elemento. Entonces, sí, de hecho puedo cambiar, como les decía. Vamos a quitar, bueno, esto no me afecta, entonces acá mismo. Si digo, bueno, quiero que mi lista en la posición, no sé, digamos el 8 quiero cambiar, está en la posición 2. Quiero que ya no sea 8, quiero que sea un nombre. Y bueno, voy a imprimir al final mi lista. De esa manera se pueden cambiar valores. Ahora el otro es intercambiar, ¿no? Lo que acabamos de hacer con for es un intercambio entre los elementos internos de mi lista. Si quiero cambiar un valor suelto, puede ser así. O cambiarlo. El 10, el 8 se cambia por Ana. Ok. Y eso, no sé si será la duda. Gracias. Ok, de nada. Bueno, entonces, continuando. Acá hay un ejercicio bonito que es de los Beatles.
una banda de pop de los años 60. Nunca les de esto. Nivel de dificultad fácil, tienen que crear y modificar listas, utilizar los métodos que hemos visto para modificar las listas. Y bueno, el escenario. Fue uno de los grupos de la década de 60, la banda más vendida de la historia y bueno, un poquito de información acá. Y les dice, ¿no? La banda ha sufrido cambios que se culminaron en 1962 con la formación de los integrantes que conocemos. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Richard Starkey, o Ringo Starr. Entonces tenemos que ir haciendo las listas y verificando o comprobando qué han sido esos cambios. Acá nos dan cada paso. La primera, crear una lista vacía, que se llama Beatles. Segundo, hacer el append. En el tercero, utilizar un for y un append para meter algunos dos elementos. En el cuarto paso, utilizar el del para eliminar otros elementos. Y finalmente el insert. Y bueno, en cada paso voy a mostrar, ¿no? lo que me salga al final. Entonces tienen este ejercicio, es muy bonito, con los Beatles y sus cambios en su historia de la banda, digamos. Y con estos ejercicios, bueno, este es fácil, es muy bonito. Háganlo entonces el 31413, un laboratorio. Son todos los elementos que hemos visto: creación, eliminación, modificación y demás. Ok, hasta esta parte entonces tenemos nuestros puntos clave. Que la lista es un tipo de dato en Python que se utiliza para almacenar distintos objetos, ¿no? Hemos visto cualquier tipo de dato. Puede ser una colección ordenada y también es mutable, ¿no? Lo que hemos visto, el por qué, porque se puede cambiar o mutar la lista en sí. La lista puede tener cualquier tipo de valores. Aquí está algún ejemplo, ¿no? Con un valor entero, un valor non, valor booleano, una cadena, otro número, y así. Puede contener cualquier valor. Entonces puede ser algo más interesante. Vamos a ir viendo más adelante cosas mucho más interesantes para utilizar con listas o con otro tipo de datos o estructuras de datos. Lo segundo, se pueden indexar y actualizar. ¿A qué se le denomina indexar? Pues acceder a algún punto y hacer algo con eso, ¿no? En print a la lista con tal índice. Un índice. La lista en la posición se puede acceder con índices positivos, se pueden acceder con índices negativos. Puedo cambiar valores, imprimir toda mi lista sin necesidad de un for, añadir elementos mediante el insert con una posición y lo que quiero añadir, o con el append con el valor que quiero añadir. Lo tercero, pueden estar anidadas. Puedo hacer una lista de listas. ¿Qué sucede si yo tengo, no sé, voy a crear una lista, lista 1, por ejemplo, y va a estar vacía? Le digo, bueno, quiero que mi lista 1 se añadan cosas. O puedo crear una lista con elementos. Vamos a hacerlo con elementos. Tal vez el dato de una persona. Puede que sea así. Entonces va a ser mi lista 1 de una persona que se llame Ana, que tenga 30 años, que sea, no sé, de Brasil, ¿no? Puede que le gusten varias cosas. ¿Qué se me ocurre como lista? A ver. Que le guste sus hobbies, por ejemplo. Que le guste leer, bailar y, no sé, cantar. Y aparte de eso, pues que su que su altura, digamos, sea 60.7, algo así. Tengo distintos valores que representan a una sola cosa.
Acá podría decirle, Ana va a ser la lista. Yo puedo acceder a cualquiera. Hemos visto el cómo. Quiero que me imprima a Ana en la posición 3. Le digo, ¿no? Los hobbies son tiene una altura, no sé. Ana en posición, no sé. Así. Ahí está. Cuando yo accedo a una lista dentro de una lista, es como si fuera un solo elemento esto. Los hobbies de Ana son correr, bailar, cantar. Todo solamente porque le he añadido en la posición 3, 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. Todo esto. Y bueno, la posición -1 es obviamente la última. Puedo decirle e intentar acceder a un elemento dentro de mi lista que ya está en una lista. Vamos a ir viendo eso a continuación y bueno, esto para que tengan una idea, ¿no? De que para qué puede servirme para elementos más complejos o con más información y que sean de distintos tipos, ¿no? Aquí tenemos enteros, cadenas, números, flotantes, cadenas, es decir, listas mismo. Ok. Otro es que se pueden eliminar, hemos visto con el del para eso. Pueden ser iteradas mediante un bucle, en este caso el for. Hemos visto el for con un rango. Puede ser un for con un in. Tengo una lista definida y tengo mis colores. Mi lista, blanco, púrpura, azul, amarillo y verde. Yo digo, para cada color en mi lista, y esto de forma directa lo va a ir verificando cada uno de mis elementos. Entonces va a ir a este, hasta que termine de haber elementos en mi lista. Entonces es otra manera de evitar poner yo el in range y pasarle la longitud de mi lista. ¿No? Hemos visto esa forma. Esta es otra, es más sencilla, que funciona con listas. No pasarle directamente el nombre para cada elemento que se encuentre en mi lista. Lo otro, la función len para ver la longitud de mi lista. La invocación de mi función que va de esta forma. Hemos visto la diferencia entre funciones y métodos. Función es el nombre con el argumento y el método es el nombre de mi dato punto método, ¿no? Como el append o como el insert. Aquí tenemos unos ejercicios. Bueno, ¿cuál es la salida del siguiente? Tengo una lista con 1, 2, 3, 4, 5. Le digo, insertate en la posición 1, 6. Borrame la lista en la posición 0. Finalmente añadime 1 a mi lista. Ok, ¿qué voy a hacer acá? Inserto en la posición 1, 6. Acá, en medio. Borrame lo que tengo en la posición 0. Voy a borrar esto. Añadime 1 al final de mi lista. Aquí. Y mostrarme lo que tiene mi lista. Hemos puesto 6, hemos quitado este 1 y hemos aumentado un 1 aquí al final. Entonces nos va a salir 6, 2, 3, 4, 5, 1. Revisamos. Ahí está. Nada más. Ejercicio 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo una lista 2, está vacía. Y un agregar que comienza en 0. Para cada número en mi lista, en el ST, en esta, a agregar le voy a aumentar lo que tiene ese elemento. Entonces, en cada iteración. Ok, al inicio va a ser 0.
no, perdón, en mi inicio va a ser el número que está en mi lista, el primero en mi posición 0, es decir, 1. 1 más 0, 1. Y aquí le digo a mi lista 2, añádime al final lo que tenga que agregar. Entonces estoy haciendo mi suma acá y esa suma la voy a añadir a mi lista vacía. Entonces, mi lista 2, que estaba vacía, se va a ir llenando en cada ejecución. ¿Con qué? Con las sumas de mi lista original. Entonces acá era 1 más 0, 1. Ese 1 se va a agregar acá. Va a haber un elementito. 1. Va a volver acá para el siguiente elemento. 2. 1 más 2, 3. Ese 3 se va a agregar a mi lista 2. Entonces aquí voy a tener 1, aquí voy a tener 3. Continúo, el 3. 3 en mi lista, sí. Agrego 3 a lo que tenía, que era 3. 6. 6 lo agrego. Aquí tengo por el momento 1, 3, 6. Continúo. El siguiente elemento en la lista original, 4. 4 más 6, 10. Ese 10 se va a agregar a mi segunda lista. 1, 3, 6, 10. Finalmente el último elemento, 5. 5 se va a agregar, 15, ¿no? 10 más 5, 15. Y se va a agregar. Entonces voy a tener acá 1, 3, 6, 10, 15. E imprimo al final la lista 2. Y ya está. Utilizando dos listas yo puedo generar otra mediante la append y así sucesivamente. Ok, en el ejercicio 3 entonces me dice, ¿qué sucede cuando ejecuto el siguiente fragmento? ¿Alguien sabe qué es lo que va a pasar acá? ¿Alguien que me pueda decir? Ok, básicamente estoy creando una lista vacía, estoy borrando mi lista y estoy tratando de imprimir. Como ya la he borrado, no va a existir, entonces va a salirme un error. El ST no está definido. Y pues el ejercicio 4. Tengo una lista con 1, una lista interna, el 2, 3 y 4. Si imprimo lo que está en la lista 1, va a mostrar 2, 3. Y si imprimo la longitud de mi lista, me va a salir 3. ¿No? Son 3 elementos, por más que exista una lista con X cantidad de elementos. Está mi 2, 3. Y la longitud, ¿no? 1, 2, 3. Eso entonces para acá, como para darle un resumen a esta sección. ¿Alguna duda que tengan en este punto? Creo que no sé. Ok, conociendo entonces las opciones que tenemos en las listas, es decir, crear, modificar, eliminar y demás, se tiene lo que son el ordenamiento. Puede que no me sirva una lista totalmente desordenada. Para ello se tiene una idea de lo que es el ordenamiento y uno de esos ordenamientos es el burbuja, que se basa en la idea de cómo se ordenan las burbujas, básicamente. ¿Qué sucede? Imagínense, no sé, un lago o algún lugar con agua. Cuando se tienen burbujas, las que son más grandes van arriba, ¿no? Flotan más rápido que las que son más pequeñas. O si tienen algo así como un globo, también podría ser. Las que tienen más aire, más helio tal vez, van a volar más que las que tienen menos helio. Entonces, teniendo esa idea, es decir, las que son burbujas más grandes van a ir arriba y las que son más pequeñas van a ir abajo. Con eso se tiene este tipo de ordenamiento. Se va a ordenar de forma descendente la cantidad de elementos que se tenga en una lista. Hay maneras de hacer este tipo de ordenamiento. Por ejemplo, yo en un caso tengo
mi lista totalmente desordenada, 8, 10, 6, 4, 6, 2, 4. ¿Cómo yo hago este ordenamiento paso a paso con un lenguaje de programación? ¿Qué es lo que puedo hacer? Preguntarle. Como la idea es que termine mis elementos ordenados, puedo hacerlo el orden inverso o el orden normal, ¿no? Si es que son burbujas, se tiene la idea de que el más grande va a salir primero y el más pequeño va a estar abajo. Podría ordenar de cualquier forma, considerando esa idea. Puedo preguntar si los elementos mayores van a estar arriba o si los elementos menores quiero que se muestren primero. En este caso vamos a ordenar de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Para ello, ¿qué tengo que preguntar? Voy a acceder a mi lista y voy a preguntar si este elemento es menor que este. Si no fuera así, los intercambio y paso a la siguiente, al siguiente par de elementos. Le pregunto, ¿este es menor que este? No, entonces los intercambio. Paso al siguiente par. Este 6 es menor que 2, no, entonces intercambio. Y paso al último, aquí quedaría 6, ¿no? 6 es menor que 4, no, entonces los intercambio. De esa manera, entonces, el algoritmo que vamos a seguir para ordenar una lista. Y es lo que hace. Tengo 6, 8, 10, 6. ¿No? Entonces me dice, ¿8 es menor que 10? Sí, se va a mantener. Paso al siguiente par, entre 10 y 6. ¿10 es menor que 6? No, entonces los intercambio. Y aquí está, ¿no? Un swap entre 6 y 10. Paso al siguiente par, entre 10 y 2. ¿10 es menor que 2? No, los intercambio. Al siguiente par, ¿10 es menor que 4? No, los intercambio. Hasta ahí he hecho mi primera corrida, pero si se dan cuenta sigue estando desordenado. Hago entonces la misma ejecución desde el inicio, preguntando, ¿esta es menor que esta? No. Entonces 6 va a cambiar y 8 va a estar acá. Aquí están. Lo mismo entre 8 y 2. 8 es menor que 2, no, los intercambio. 8 es menor que 4, no, los intercambio. 8 es menor que 10, sí, se mantiene. Vuelvo a comenzar. 6 es menor que 2, no, los intercambio. 6 es menor que 4, no, los intercambio. 6 es menor que 8, sí. 8 es menor que 10, sí. Y así. Entonces, una vez que ejecute esto de nuevo, le digo, 2 es menor que 4, sí. 4 es menor que 6, sí. 6 es menor que 8, sí. Y 8 es menor que 10, sí. Nuestros elementos se han ordenado internamente. Y eso, ese es el principio entonces de mi ordenamiento burbuja. Comparar en pares y hacer varias ejecuciones dentro de mi lista. Ahora ya sabemos la idea, ¿no? Ya sabemos que se puede hacer un pseudocódigo y ver, bueno, eso es lo que voy a hacer. Tengo la idea, ordeno todo y lo paso a código después. Haciéndose entonces, aquí tengo la idea. Uy, aquí tengo mi código. Esto ya. Es comentario, así que... ¿Sí? Tengo mi lista para, aquí estoy haciendo entonces mi ciclo que va a terminar hasta ese punto, ¿no? Para cada elemento en un rango de longitud de mi lista, menos 1, para hacer menos una comparación. ¿Por qué? Yo tengo que comparar esto y nada más, ¿no? Esto con esto. No puedo comparar este con otro. Entonces, por esa razón se le resta 1, para que no se salga. Ok, tengo entre 5 elementos solamente 4 comparaciones. Primer par, segundo par, tercer par y cuarto par. Y hasta ahí se entiende entonces el ciclo. Internamente, si mi lista en mi posición I estoy preguntando si es mayor, puedo preguntar cualquiera, ¿no? Yo preguntaba si es menor y que si es que no, que cambie, haciendo por el lado negativo, digamos. Si le pregunto si es mayor,
y que lo cambie es preguntar por el lado positivo más 1. Entonces le digo, si mi lista en mi posición I es mayor que mi lista en la posición I más 1, voy a comparar, y si sí, pues las voy a intercambiar. Si este es mayor que 10, lo intercambio. Y si no, pues no hace nada. No le estoy necesitando definir el si no. Porque, bueno, no voy a hacer nada. De hecho, el sería hacer nada. ¿Okay? De esa manera, entonces, ¿8 es mayor que 10? No. ¿10 es mayor que 6? Sí, los va a intercambiar. Si 10 es mayor que 2, sí, los va a intercambiar. 10 es mayor que 4, sí, los va a intercambiar. Otra vez vuelvo. Una vez que deje de cumplirse esto, ¿no? Cuando yo tenga 2, 4, 6, 8, 10, voy a preguntar y va a terminar. No va a terminar mi ejecución porque ya está todo ordenado. Si ejecuto eso, entonces. Entonces, bueno, no estoy imprimiendo nada. Aquí abajo voy a poner entonces el print y listo. Así. Listo. Acá. Ok, si yo le pongo acá. Voy a mostrar cada paso. No los intercambios de mi primera corrida en sí. No, explicándoles entonces. Ya he hecho el intercambio. ¿Dónde han hecho los intercambios cada vez? Aquí está más completo. Esto solamente es para una corrida. Entonces necesitaría yo un ciclo también para que haga para todas las veces, ¿no? Esto es una sola corrida para mis 4 comparaciones primeras. Necesito hacer un ciclo donde me compare X cantidad de veces, es decir, dentro de mis 4 comparaciones para cada corrida. Entonces acá hay una corrida, luego va a haber otra corrida, mínimo 4, ¿no? Por lo menos 4 corridas para hacer esto. Entonces lo que voy a hacer un while y voy a hacer una condición que me permita verificar que mi lista está ordenada. Una vez que está ordenada, ya no hago nada y muestro al final mi lista, ¿no? Para que me muestre directamente el resultado. Ok, tengo mi lista, tengo el swapped, que es mi bandera, ¿no? Para decirle, bueno, voy a tener la true y en algún punto va a cambiar a false. Ok. Mientras el swapped sea true, es decir, todavía se pueda cambiar, intercambiar, voy a cambiar el swapped a false. Por el momento no hay intercambios. Hago lo mismo. For in en un rango se van a hacer 4 comparaciones. Si mi lista es mayor a mi lista, más 1, voy a cambiar. Si es que han cambiado, el swap se va a cambiar a true. Es decir, ha habido un intercambio. Hago el swap y termina. Otra vez hago esto. Va a ser la primera ejecución. ¿Ok? Voy a tener hasta ese punto 8, 6, 2, 4, 10. Va a venir acá. Ha cambiado, ¿no? Hemos visto acá, va a tener ya un swap true. Sigue siendo true, entonces hago lo mismo. Voy a cambiar a false. Hago otra vez la ejecución desde el inicio. Pregunto, hago los intercambios y va a ver, ¿no? Como es 8, 6, 2, 4, 10. Entre el 8 y el 6 mínimo ya va a haber 1. Entonces va a haber el swap true. Ok, va a volver a hacer todo esto, me va a devolver el 8, perdón, aquí va a estar el 6, entonces va a ser el 6, 2, 4, 8, 10.
Voy a volver acá, el swap va a estar en true, voy a volver a comparar. En algún punto entonces va a terminar de cambiar todos estos, va a estar 2, 4, 6, 8, 10, donde va a comparar, ¿no? El elemento 2 es mayor que el otro, no. Entonces mi swap va a mantenerse en false. 4 es menor que 6, perdón, 4 es mayor que 6, no. Entonces no va a entrar acá. No va a cambiar en todo caso. 6 es mayor que 8, no. Va a volver acá. 8 es mayor que 10, no. Y va a terminar, entonces el swap se ha quedado en false. Va a terminar el while por esa razón. Y imprimir mi lista ya ordenada. Y ya está. 2, 4, 6, 8, 10. De esta forma entonces una manera manual de hacer el algoritmo para que me muestre una lista ordenada. Intercambiar hasta que todos los elementos hayan considerado esa condición, ¿no? Que sean mayores. Y con una bandera para ver cuándo para. ¿Se entendió esta parte? ¿O tienen alguna duda? Todo está claro. Ok, gracias. Y continuando entonces, acá. Python tiene su propia forma de ordenar. De hecho, hay un método interesante. Pero bueno, acá yo tengo el orden. Ordenamiento bruja, una versión interactiva. Yo le voy a meter entonces la cantidad de dígitos y voy a pedirle cuántos quiero que se ordene, cuántos elementos quiero que se ordene. Voy a meter el elemento. Por ejemplo, aquí le meto, quiero que se ordenen 4 elementos. Internamente me va a pedir que meta 4 elementos. Y aquí va a ser la comparación. Entonces se puede hacer más interactiva, como dice nuestra ejecución. Que yo quiero ordenar, no sé, 5 elementos. 5. Le digo 3, tengo 5, tengo 9, tengo 2, 3 de nuevo y 1. Eso. Como lo he convertido a flotante, pues me lo estaba mostrando de forma flotante, ¿no? 1, 3, 3, 5, 9. Eso es añadirle entonces algunas condiciones más para que sea interactivo. En lo mismo solamente le paso un input y demás. Ahora yo puedo ordenar distintas cosas, ¿no? Va a depender de lo que quiera hacer. Para eso tengo una opción más. Esto estaría como un extra, digamos, dentro de Python. Es el sort. Es una función directamente, bueno, un método que me permite ordenar de manera directa. Yo le paso la lista, le pongo el sort y me lo ordena directamente. Me evito hacer la corrida grande, ¿no? Ahora, hacer ese algoritmo para que funcione un ordenamiento de lista, bueno, nos ayuda a pensar, ¿no? De hecho, si es que algún rato les piden hacer este tipo de ordenamientos, no les van a decir utilicen el método. Les van a pedir que lo ejecuten o que lo hagan manualmente. Pero si no, pues aquí tienen una ayuda, ¿no? El sort directamente y les ordena de forma ascendente cualquier lista. En una línea, básicamente. El otro método extra dentro de listas es el reverse. Es el cambiar el orden de mi lista. Si yo tengo 5, 3, 1, 2, 4, en lugar de hacer el swapping que hacíamos en un inicio, le pongo el reverse y directamente reconoce. Internamente Python tiene ya definida su función reverse, que encuentra elementos, hace sus algoritmos y pues ya, me lo muestra. Entonces, los dos ejemplos que hemos hecho con el swapping y con las listas y los fors son más sencillas, ¿no? Mediante el sort o mediante el reverse. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero mostrar el ordenamiento y lo quiero mostrar al revés? Tengo esto. No puedo ordenar esto, de hecho no sé cómo me saldría este orden. Pero vamos a tener acá entonces una lista
elementos 2, 7, 1, 0, 4, 5 o 6 ya. Quiero hacer un sort. No le paso ningún extra, ¿no? Ningún parámetro, ningún argumento así. Primo L. Cero, 1, 2, tanto. Y bueno, está ordenado. Si yo quiero hacer al revés, pues le hago eso. Reverse. Enter. Y ya está. Mi lista ordenada de forma descendente. ¿Cuántas líneas? Pues básicamente 3 líneas. Y bueno, el print aparte, ¿no? Entonces nos evitamos bastante código con estas funciones. Que acá tenemos unos cuantos ejercicios. Si bien les dije, ¿no? Se pueden ordenar números, también se puede ordenar letras. Yo tengo acá mi lista con letras de F a Z. Si yo las ordeno, obviamente me va a mostrar A, D, F, Z. Si yo tengo nombres, por ejemplo, a ver, haciendo este mismo ejemplo. Si yo tengo A y una A, va a haber una pequeña jerarquía entre mayúsculas y minúsculas. Por eso es case sensitive, ¿no? Diferencia entre mayúsculas y minúsculas. La A va a ser de menor o de mayor valor que cualquiera de estas en mayúscula. A ver, ¿por qué? Lo vamos a ver ya más adelante. Pero ojo, no hay una diferencia entre estos valores. Lo segundo, ¿cuál es la salida? Bueno, tengo A con 3, B con 1, C con 2. La lista la pongo como A, C, B. No puedo poner variables entonces dentro de mi lista. Las ordeno y que me va a imprimir. Bueno, no me va a mostrar A, B, C. No me va a mostrar lo que tienen los valores. 1, 2, 3. Entonces no importa si se llaman como sea, pues va a obtener los valores. No va a reconocer que son variables. Y bueno, de hecho, porque no están entre comillas, ¿no? No va a haber confusión acá. Y pues la última, que tengo un A, B, C y un espacio vacío. Hago lo mismo, las hago en reversa. Y pues nada, como me está mostrando, va a ser espacio A, B, C. Perdón, espacio C, B, A. Y así. Ahí estamos viendo entonces, ¿no? Lo que se puede hacer, la posibilidad de hacer ejercicios con listas. Otras operaciones en listas. Me dice que hay una vida interior en las listas. Ok, tengo la misma idea, ¿no? Tengo dos variables como les mostraba anteriormente, variable 1, variable 2, y quiero intercambiarlas, quiero hacer un swapping. ¿Qué sucedería en este caso? Tanto con variables y listas funciona igual. Si yo defino una lista y quiero que el contenido de mi lista se vaya a otra lista, es decir, tener dos listas con los mismos valores, o también puede entenderse de esta forma, tener una lista y copiar el valor de esta lista en otra lista, es lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que me dice acá? Bueno, en un inicio les había mencionado que las listas son como contenedores, ¿no? Como una caja que tiene un montón de valores. En este caso, mi lista Ana sería un contenedor que tiene valores numéricos, valores cadenas, valores listas. Entonces, un solo contenedor. Si yo trato de hacer algo similar a esto, decirle, bueno, quiero que lista 2 sea igual a mi lista 1, lo que estoy haciendo, estoy pasando lo que tiene, es decir, mi contenedor, donde tengo asignado un valor, en este caso solamente un 1, le estoy pasando ese contenedor a esta variable. Ok, le paso lo mismo.
Pues si le digo, quiero que me muestres o que cambies, perdón, lo que tienes en la lista en la posición 0, ojo, de mi lista 1 en la posición 0, cambiarle el valor a 2. Entonces acá dentro tendría que cambiarse por 2. Y al final le digo, imprimime lo que tiene mi lista 2. Acá cambió mi lista 1, pero aquí estoy mostrando mi lista 2. Cuando yo ejecuto esto, me va a mostrar el resultado el mismo. Yo no he tocado la lista 2. No solamente cambió el valor de mi lista 1, pero es este punto donde estoy haciendo esa igualdad. Mi lista 1, es decir, lo que contiene o el contenedor de mi lista 1, le estoy pasando a la lista 2. Por tanto, la lista 1 y la lista 2 van a referir al mismo espacio de memoria. Si yo le digo acá Ana y le digo en un punto, vamos a borrar esto, Ana, y le digo Luis, va a ser igual a lo que tiene Ana. Luis va a contener todo esto exactamente. Si yo cambio algo en mi lista, que es Luis, no sé, Luis en la posición 1, por ejemplo, o ya 0, le cambio por Luis e imprimo la lista de Ana. Como van a tener el mismo espacio, entonces va a cambiar, ¿no? Y no va a ser lo que espero. De hecho, tendría que esperar como Ana, ¿no? Pero me va a salir como Luis. La lista de Ana entonces ya está cambiada con Luis. Ambos se refieren al mismo espacio de memoria. No es útil, esto no me sirve de nada, ¿no? De hecho, me complica mi código. Para ello existe lo que son formas de acceder al contenido de mi lista. La idea es copiar el contenido y no así modificar el mismo contenido de mi lista. Ahí entonces vamos a ver o ir viendo lo que son mis rodajas. Bueno, como se considera el nombre, ¿no? Rodajas son partir de algo más grande en pedazos. Yo puedo entonces rodajear mi lista y mostrarle todo el contenido, la primera parte, la última parte, así. Para la nomenclatura, bueno, la forma de escritura en sí, nuestra sintaxis es de esta manera. Los dos puntos. Yo le puedo pasar de esta manera todo el contenido de mi lista 1. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que sea acá hasta el final. Desde el inicio hasta el final de mi lista. De esta manera estoy copiando o obteniendo todos los valores de mi lista, desde el inicio al final, y los estoy poniendo en mi lista 2. Entonces, una vez que yo haga eso, puedo modificar mi lista 1 o mi lista 2 y son independientes, totalmente independientes. Pues aquí está eso. A lista 1 voy a tener solo 1. A mi lista 2 le estoy copiando el valor que tenía en mi lista 1. A mi lista 1 le estoy cambiando el valor por 2 y estoy mostrando lo que tiene mi lista 2. Va a ser 1. No va a cambiar acá. Por otra parte es copiar una parte. Acá puedo copiar toda mi lista. Copiando una parte es definirle de dónde quiero que copie hasta qué parte quiero que copie. Entonces tengo mi lista 10, 8, 6, 4, 2 y le estoy definiendo una nueva lista con mi lista original desde la posición 1 hasta la posición 3. Ojo, en esta parte, si yo le paso la primera se considera, pero la última se reduce a 1. Entonces va a ir del 1 hasta el 2 que se va a copiar. Mi posición 0, mi posición 1, mi posición 2, 3, 4 y así. Entonces, si le digo de la posición 1 a la 3, va a ir de la 1 hasta la 2. Desde acá, 0, 1, 2, hasta acá. Esta es no excluyente y esta es excluyente. ¿No? Si es que recuerdan en cuestión matemática, que se agrega y la que no se agrega.
va a ir de la 1 hasta la 3 menos 1. Y pues ahí imprimo. Ok, si yo ejecuto esto entonces. La primera vamos a ver que no va a cambiar. 2 sigue teniendo 1. Entonces ha funcionado, ¿no? Mi rodajeo. Y en la segunda que me está mostrando de la posición 1 hasta la posición 2. De esa manera entonces yo puedo copiar listas. Puedo copiar todo, puedo copiar una parte. Y aquí les dice, ¿no? Es el inicio hasta el fin menos 1. ¿No? Si yo le paso acá, si yo le pasaría 2, por ejemplo, del 1 al 2, pues esta es mi posición 0, 1, esta es mi posición 2, 2 menos 1 es 1. Entonces solo me va a mostrar 8. No es un poco redundante, para eso preferiría decirle mi lista en la posición 1 directamente. Entonces tienen que tener cuidado con esa parte. Se le puede pasar índices positivos, también se le puede pasar índices negativos, ¿no? Copiar unas rodajas, sabemos cómo funcionan los negativos. Entonces, considerando cómo va, ¿no? De un inicio hasta un fin, tendría que ser un número mayor que el otro para evitar los problemas. Acá tengo un ejemplo para eso, el índice negativo. Tengo mi lista 10, 8, 6, 4, 2 y, bueno, le digo de la lista de la posición 1 a la menos 1. Esta es la posición menos 1. También se le resta 1. No se olviden de eso. Entonces va a ir de acá hasta acá. Hasta la menos 2, si se dan cuenta. Igual se les resta 1. Y desde la posición 1. Entonces, si yo le pongo esto al revés, no me va a salir nada. Si le pongo menos 1 a la 1, voy a empezar de acá y voy a tratar de ir acá. A la 1 menos 1, básicamente, hasta acá. No puedo. No es una lista de doble enlace, por ejemplo, entonces no puedo dar la vuelta. Si yo lo hago eso, me va a salir... No me va a salir un error, posiblemente. Ay, perdón. Pero no existe. No hay posibilidad. Entonces me va a mostrar una lista vacía. Entonces, si quiero sacar rodajas, es preferible que mantengan el orden, ¿no? Algo que se pueda. Ok. Eso entonces en cuestión de rodajas. A continuación, le puedo definir que una lista quiero que me la muestre desde un punto, como les mostraba, ¿no? Desde el inicio hasta cierto punto. Se puede hacer desde el inicio hasta cierta parte o desde cierta parte hasta el final. Para eso la sintaxis simplemente es ponerle el dos puntos y lo que yo quiera mostrarle. Si yo quiero, va de esta forma, ¿no? Mi lista desde el inicio hasta el fin o desde un punto hasta otro punto. Si yo quiero desde el inicio hasta algún punto, le paso esto vacío y le paso hasta donde quiero que vaya. Python reconoce eso como el inicio y me va a mostrar hasta máximo este punto. ¿Sí? Le digo desde el inicio hasta la posición 3 menos 1. Yo soy 0, 1, 2 es acá. Y la otra forma pues es al revés, ¿no? Decirle desde algún punto hasta el final. Le cambio el orden. Al final simplemente lo pongo vacío. Y es lo que hago. Quiero que vayas desde el 3 hasta el final. 0, 1, 2, 3 hasta el final. Entonces, esa manera también de partir mis listas. Y pues, considerando, ¿no? Si lo hago de esa forma, pues es toda la lista en sí. Desde el inicio hasta el final. Por eso entonces esto así que se mantiene vacío cuando es toda la lista. ¿Se entiende hasta acá? Ok. Continuamos entonces.
Continuando con rodajas, se puede omitir el inicio, el final, eso es lo que hemos visto. Se puede definir algún fragmento, algún segmentito extra. Se puede borrar elementos, tal como dice acá. Bueno, puedo eliminar toda mi lista. Ojo, estoy eliminando los valores acá. Hemos visto que se puede eliminar la lista completa, pero puedo eliminar yo los valores y se estaría borrando, se estaría vaciando. Es como cuando yo le pongo mi lista sin ninguna posición, es como que la estoy desintegrando mi lista. Si yo le paso de esta forma, es como si yo estuviera vaciando, ¿no? Vaciando mi basurero, por ejemplo. Entonces, va a seguir existiendo mi lista, pero va a estar vacía. Es una forma entonces de eliminar el contenido, pero no de eliminar toda mi lista. Eso, si yo elimino, es distinto. Pero para eso también me sirven las rodajas. Ahora se puede eliminar un segmento, ¿no? Al igual que el acceder, se puede eliminar, quiero que me elimine acá como dice, de la posición 1 hasta la 3. Solo quiero estos elementos que existen. Entonces, va a eliminarme estos dos. Y ya está. Bueno, del 1 en todo caso. Del 1 hasta el 3 es 0, 1, 2, ¿no? 3 menos 1, 2. Y así. Se pueden jugar entonces con las listas internamente. ¿Para qué nos sirve? Ya hemos visto un poco de su utilidad, ¿no? Copiar algunas cosas, cambiar algunas cosas. Otra manera de acceder dentro de la lista o preguntar cosas en mi lista es si algo existe. Si es que yo tengo algún elemento en mi lista. Para ello tengo los operadores in y el not in, ¿no? Si está en o si no está en. Yo le pregunto entonces, la sintaxis es elemento está en y el pasarle el nombre de mi lista. O el not in. Entonces tengo mi lista con 0, 3, 12, 8, 2. Imprimo. 5 está en mi lista. Como es pregunta, la respuesta va a estar en cuestión de valor booleano, es decir, en true o false. Entonces no me va a responder otra cosa. De hecho, no me podría responder otra cosa, ¿no? 5 está en mi lista. No. Entonces me va a responder este false. 5 no está en mi lista. Efectivamente no está. Entonces, true. 12 está en mi lista. También, ¿no? True. Entonces va a ser false, true, true. De esa forma puedo utilizar entonces el in, not in. Sucede, ¿qué pasa si es que yo tengo 200 elementos? Y no sé si... Una lista de estudiantes, por ejemplo. No sé si Juan se encuentra entre mis 200 estudiantes. Entonces le pregunto, ¿no? Juan está en mi lista y me va a decir sí. Es una opción. Para eso sirve entonces el in y el not in, ¿no? Estos operadores de preguntar si es que algo se encuentra o no en una lista. Ok, más detalles, algún problema simple. Bueno, aquí nos está dando un ejemplito. Que tengo acá. Ok, asumimos que el primer elemento es más grande. Ya, ok, vamos a hacer el ejemplo del elemento más grande dentro de una lista. Habíamos metido números sencillos, ¿no? Decíamos cuál es el número más grande entre, y yo le metía un número, ¿no? Yo metía 2, 3, 5 y hasta el punto donde yo le ponía el -1, paraba mi ejecución y me mostraba cuál era el elemento más grande. Similar, pero con listas. Voy a tener una cantidad de dígitos y voy a preguntarle cuál de estos es el más grande. Obviamente este es un ejemplo bien pequeño. Podrían ser 200 elementos donde yo visualmente pueda perderme. Entonces aquí está. Para cada elemento en un rango va a iniciar del 1. ¿Por qué? Porque va a guardar este como si fuera el mayor. Le digo, el mayor va a ser el elemento de mi lista que está en la posición 0. Entonces ya no va a compararme este con sí mismo. No va a poder. Entonces, para evitarme una corrida más, digamos. No afecta mucho.
Y le digo, para cada elemento en un rango de 1 a la longitud de mi lista, si mi lista en la posición I es mayor que mi elemento mayor, el mayor va a ser ese elemento. Si no, pues se va a pasar de largo, ¿no? Y va a volver a preguntar. Entonces, para cada uno de estos elementos va a preguntarme si es mayor a este elemento. Puedo yo cambiarlo porque acá de hecho ninguno va a cumplir esa ejecución, ¿no? 3 es mayor que esta, no. 11 es mayor, no. 5, 1, 9, 17, 15, 13, ninguno es mayor que 17. Lo vamos a cambiar por... okay. Y va a ejecutar lo mismo, ¿no? Va a ser de hecho lo mismo. 15 es mi elemento mayor. Y eso, no sé nada más. El mayor de una lista. Acá me da una opción para salvar la energía de mi computador. Bueno, estos son muy pocos elementos. Acá, ¿qué está haciendo? En lugar de definirle esto cada vez, porque esto en cada ejecución va a tener que calcular la longitud de mi lista. Es preferible, podría ponerle yo una variable acá, que sea, no sé, longitud, y que sea igual a esto. ¿Sí? No sé si... Una consulta. ¿Por qué empezaba en 1? Para evitar hacer esta comparación más. Porque estoy empezando en 12, en este caso, y le pregunto si mi elemento, que empieza en 1, es decir, desde acá, es mayor que el mayor. Si yo lo comparaba desde el inicio, me iba a preguntar, 12 es mayor que 12, me está salvando 1. De hecho, podría eliminar esto. Como en su ejemplo, simplemente me está eliminando una pregunta más, digamos. Con esto igual va a servir. Okay. Gracias. Ok, no hay problema. Ahora aquí lo que nos dice para salvar la energía, pues sí, mi computadora va a tener que ejecutar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, calcular la longitud de mi lista y verificar si es que ese elemento está dentro de ese rango. La otra opción es para salvar un poco de memoria, hacer esto, ¿no? Pasarle la longitud acá y aquí simplemente preguntarle si es que está dentro del long. Entonces, long ya es un valor estático, se podría decir acá. No, ya va a ser 9. Un poquito más rápido, tal vez pueda ejecutarse, no sé. Tal vez, no noto mucho. Pero la otra opción es hacer una rodaja. En lugar de hacer esto, le digo, vas a empezar desde el 1 hacia adelante de mi lista. Y no importa qué cantidad de elementos tenga, ¿no? Con esto ya estoy partiendo una rodaja. La otra opción, no sé qué tan rápido puede ser. Vamos a hacer esto. Solamente... Si se dan cuenta, cambia un poco, ¿no? Le digo para cada elemento en mi lista, y si I es mayor, lo hace. Entonces cambia un poco la ejecución. Acá hemos visto cuánto tarda más o menos aproximadamente. Entonces vamos a hacer esta ejecución. Dice que es más rápida. Entonces vamos a probarla. Y bueno, sí, efectivamente ha sido un poquito más rápida, ¿no? Entonces eso se denomina esto de ahorrar energía, ahorrar memoria, ahorrar algún recurso de tu máquina. Eso es ya mejorar, eso es refactorizar el código. Si es que ustedes estudian programación, en algún punto van a ver este tipo de refactorizaciones. Es arreglar su código para que sea más rápido, más entendible, tal vez. Entonces van viendo eso. No sé por qué le puse control S. Ya. Y es eso. Ok. Espero a que me aparezca una ventana. Sí. Con esto me evito preguntarle el elemento en la posición I y demás. Entonces esto voy a cerrar. Ya, ahora sí.
ejemplitos acá. Otro programa simple de lista me dice, voy a encontrar una ubicación de un elemento dado una lista. Ok, tengo un montón de números o un montón de elementos y quiero encontrar 5 en ese montón, ese conjunto de dígitos. Entonces voy a pasarle lo que quiero buscar y le voy a retornar la posición. Entonces hago eso. Es un ejercicio. Entonces acá, como ejemplo, mi lista, encontrar 5 y voy a tener una bandera, ¿no? un flag que me diga false, todavía no se ha encontrado. Para cada elemento en el rango de la longitud de mi lista, voy a preguntar, o voy a decir, no encontrado va a ser igual a qué. No estoy yo poniéndole el valor, no estoy preguntando y poniéndole yo true o false. Va a ser en cuestión de que sí lo encuentre o que no lo encuentre. Entonces le estoy pasando como valor el true o false que responda a esto. Esta es una pregunta booleana, ¿no? Una pregunta que me va a retornar en cuestión de true o false. Entonces le pregunto, mi lista en la posición I es igual a 5. Sí, esto va a ser true. Si no, esto va a ser false. Ese valor le estoy pasando a encontrado. Y va a depender, ¿no? Entonces aquí va a ir cambiando dinámicamente en esta parte. Bien, y si fuera false, va a seguir buscando, va a seguir haciendo el ciclo. Si fuera true, va a terminar el ciclo, me va a preguntar, ¿encontrado es true? Como hemos visto, no estoy directamente, se entiende como si encontrado es true, rompes el ciclo y me vas a mostrar la posición de la lista. Si encontrado es true, mi primer elemento encontrado en el índice I. Y bueno, si en algún punto de esto nunca ha pasado que se encuentra el, por ejemplo, no sé, 12, digamos, no va a venir acá, va a terminar de ejecutarse este ciclo hasta terminar la longitud de mi lista. Va a estar encontrado en false y va a imprimir, ¿no? Ausente. Pues aquí está. Ejecutamos el programita. Elemento encontrado en el índice 4. 0, 1, 2, 3, 4. Efectivamente, aquí está. Entonces son cosas simples, ustedes pueden ir viendo estos ejemplos para darse idea, ¿no? De cómo ejecuta haciendo correr un paso por paso. Entonces no es tan complejo entender. De hecho, ¿no? Para cada elemento en un rango encontrado va a ser una pregunta. Entonces, aquí lo único distinto que estamos viendo, bueno, nuevo entre comillas, es pasarle un booleano haciendo una comparación interna. En una sola línea le estoy comparando y le estoy pasando ese resultado acá. Y nada más. Podría ser de otra forma, ¿no? Decirle if esto es igual a encontrar, entonces encontrado va a ser igual a true. En 2 líneas más, por lo menos. Y bueno, con esto se está cortando esas 2 líneas. ¿A qué nos dice acá? Tengo en la lotería, otro ejemplo, ¿no? En una lotería, tengo los valores 3, 7, 11, 42, 34, 49. Y los sorteados que han salido son 5, estos 5. Podría buscar yo como en bingo, ¿no? Podría ser más que lotería, no sé. Cuáles han coincidido y cuáles no. Entonces tengo mi lista de sorteados, mi lista de seleccionados y mis aciertos. Si existen aciertos, pues va a contármelos y si no, pues no me los va a contar. Es otro ejemplito entonces también interesante. Sorteados. Los sorteados son mis números, creo. Sí. Ok, mis números son estos en todo caso, mis números seleccionados y los números que han salido en la lotería. Tengo 0 aciertos en un inicio. Y aquí voy comparando. Para cada número en seleccionados, si es que números se encuentra en sorteados, mis aciertos se van a aumentar. Entonces, yo puedo comparar una lista con otra lista, o bueno, los elementos de una lista en otra lista. Le digo, para cada elemento
de seleccionados, para cada uno de estos, voy a verificar si es que esos elementos, es decir, cada uno, están en la lista sorteados. 3 está en 5, no. 3 con 11, 9, 2, 42, 3 va a encontrar una coincidencia, ¿no? 3 con 3. Aciertos va a aumentar en 1. El 7 va a volver a buscar. No encuentra, no. 11 va a encontrar, va a buscar de nuevo. Acá sí, lo va a aumentar en 1, 2. 42 lo va a buscar de nuevo. Acá sí, lo va a buscar, lo va a encontrar. 3. 34, no, bueno, pues no existe. 49 sí. Finalmente va a ser 4 aciertos. Y bueno, que me imprima los aciertos si los encuentro. Y ya está. 4. Puedo decir, sí, tengo 4 números acertados. Es una manera, y aquí mostrándoles esa comparación. No puedo yo comparar número o los elementos de una lista dentro de otra lista. Es bastante útil entonces acá para que tengan una idea de esa comparación. ¿Ok? Entonces yo puedo ir comparando elemento por elemento en una lista, elementos de una lista en otra. Y así. Aquí hay un laboratorio. Es bastante bonito este. Ok, les dice, quiero que se familiaricen con lo que es la indexación. La indexación es obtener la posición de un elemento de una lista. Índice, con un índice, nada más. Y utilizar operadores in y not in. Ok, el escenario, imagina una lista no muy larga ni muy complicada. Es una lista que contiene algunos enteros. Aquí está la lista, de hecho. Algunos pueden estar repetidos. Ok, quiero una lista que tenga números no repetidos entonces. Tengan que escribir un programa que elimine las repeticiones de números de mi lista. Entonces todos mis elementos van a ser únicos. Asumir que la lista original ya está dentro del código, aquí está, no tienen que ingresarla. Lo único que tienen que hacer es comparar. Pues no necesitar para nada input. Y aquí está, entonces tienen que agregar una parte para llevar una conversación con el usuario y obtener los datos. Sugerencia, acá crear una nueva lista para trabajar de forma temporal y no modificar la lista original, ¿no? Es una sugerencia. Y aquí está. Entonces va a tener que salirles al final 1, 2, 4, 6, 9. Aquí estaría entonces su código. Ya hemos visto dos formas. De hecho hemos visto varias formas, pero ya con los ejercicios anteriores ustedes tienen una buena idea, una buena base para hacer este ejercicio. Es bonito, si entran a programación van a ver que este tipo de ejercicios son clásicos, así los clásicos de manejo de listas. Entonces sería bueno que practiquen, hagan la prueba. Vamos a ver si lo realizamos o no. Y pues si no, ustedes tienen que tener la idea de cómo se hace. ¿Ok? Entonces acá está el 3, 1, 6, 9, con lo que son listas. ¿Ok? Eliminar, entonces ya tienen una idea. Podría ser similar al devorador de vocales, no sé. Por darles una idea, o como el anterior ejercicio, simplemente lo del bingo. Ok, acá puntos clave entonces. Si tengo una lista y hago esto, pues está apuntando a la misma dirección de memoria. Entonces para eso puedo hacer lo que eran las rodajas. Me da un ejemplo de eso. Tengo vehículo 1 con carro, bicicleta, moto. Vehículos 1 imprimo y me va a mostrar esto obviamente. Vehículos 2 pues va a borrar y está accediendo al mismo punto en sí. Lo de las rodajas para copiar listas. Los índices negativos para también utilizar rodajas, se puede utilizar esta sintaxis para hacer del inicio al final o de un punto hasta el final o desde el inicio hasta un punto. Y también se puede hacer eso con índices negativos también, ¿no? Dependiendo que sí exista, obviamente. Si no existiría, pues me va a mostrar un espacio vacío. Para eliminar se utiliza del.
Puedo definir si es que algo existe dentro de mi lista o si no existe dentro con el in y el not in. Preguntas booleanas. Y nada más, que acá tengo unos cuantos ejercicios. Entonces, mi lista 1, que va a valer A, B, C, cadenas. Lista 2 va a ser igual a lista 1. Lista 3 va a ser igual a lista 2. Elimino la posición 0 de mi lista 1, elimino la posición 0 de mi lista 2. ¿Qué me tendría que quedar en mi lista 3 entonces? ¿Alguien? Sí. Estoy borrando y está dirigiéndose a al mismo espacio de memoria. Entonces solo me va a quedar C. La siguiente. La salida del código tengo lo mismo, A, B, C, tengo la lista 2 como lista 1, lista 3 que igual a lista 2, elimino de la lista 1 en la posición 0, elimino la lista 2 y trato de imprimir mi lista 3. He borrado mi lista 2, que equivale a la lista 1, que equivale a la lista 3, que equivale a este valor. Entonces, si yo trato de imprimir mi lista, he borrado la eliminación, mi posición 0, elimino mi lista 2, y mi lista 3 se ha quedado con el valor que tiene. A ver. Ok, sí, está bien. Y ejercicio 3. Lista 1 tengo ABC, lista 2 es igual a lista 1, lista 3 igual a lista 2, entonces todas a la misma espacio de memoria, ¿no? Si se dan cuenta. Estoy. Elimino mi lista 1 en la posición 0, elimino mi lista 2 desde el inicio hasta el final e imprimo mi lista 3. Como he eliminado mi lista 2, bueno, si he vaciado mi lista 2, mi lista 3 que equivale a lista 2, pues va a ser vacía. ¿Ok? Ejercicio 4, tengo la misma idea, lista 1, 2, 3, pero estas son copias de, no, ya no son las mismas listas, son copias de. Entonces tengo la copia con valor ABC, aquí tengo otra con ABC, elimino de mi lista 1 el 0, elimino de mi lista 2 el 0, también lo mismo, o bueno, similar. Imprimo mi lista 3, mi lista 3 va a estar completa porque no la he tocado. ¿Ok? Y 5, con el not in o in en lugar de esto, para que genere el resultado esperado. ¿Cuál es mi resultado esperado? Tiene que salir true. Aquí tendría que ser el in, ya que se encuentra. Entonces, el primero es in, en el segundo not in, el tercero not in y el cuarto not in. In, not in, not in y false in. Tenía que ser false, perdón, esto sería in entonces. Y eso. ¿Hasta acá alguna duda que tengan? No. Ok, gracias. Ok, básicamente ya estamos por terminar esta parte. Vamos a ver hasta la siguiente clase un poquito más de esto, o con más detalles si acaso. Puede haber listas dentro de listas, es lo que dijimos. Ahora, ¿dónde vemos estas listas de listas? En otros lenguajes, y bueno, también en Python se puede considerar, se consideran estas listas de listas matrices. ¿Qué es una matriz? Pues dando una idea de similitud a lo que son las hojas, digamos, de Excel. Ustedes tienen filas y tienen columnas. Para acceder a un espacio en su Excel, tienen que acceder a la fila, por ejemplo, 1 en la columna A, a la fila 2 en la columna B, digamos. Entonces, de esa manera se tienen lo que son listas de listas. En programación, de hecho, se las define así, como una lista que contiene otras listas.
Entonces, lo más similar acá, lo que nos da un ejemplo es con un perdón, un tablero de ajedrez, ¿no? Donde tienen igual sus 8 filas de de la A a la H y del 1 al 8. Entonces, nuestras 64 casillas disponibles dentro de un tablero de ajedrez. Tenemos igual filas, tenemos igual columnas. De esa manera yo puedo representar un tablero de ajedrez. Acá me da una idea. Puedo decirle, voy a tener una fila que va a ser una lista. Y para cada elemento en la fila dentro del rango de 8, es decir, del 0 al 7, voy a añadir peones blancos. No solo por dar una idea. Podría yo definir peón blanco como alguna letra o no sé. Que me lo muestre, ¿no? Simplemente para dar una idea es esto. Puedo tener la misma idea con una comprensión de la lista. Ahora, ¿qué es la comprensión de la lista? Es definir una lista dentro de una lista. ¿Cómo se hace eso? Tal vez sea un poquito más complejo, sí, pero si van entendiendo no es muy diferente. Estoy definiendo una lista e internamente estoy llenando mi lista. Entonces, hace lo mismo. Le digo, voy a tener peones blancos para cada elemento en un rango del 0 al 7. Y eso lo voy a meter en una lista que se llama fila. Entonces, estas 3 líneas anteriores se han metido en una sola, en una comprensión. A eso se le denomina entonces esta comprensión de listas. Si lo entienden bien, es así, no es más complejo que hacer esto. Ok, entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo de una lista comprimida es hacer los cuadrados de 2. Bueno, un x al cuadrado de algún número. Ahora, ¿cuál va a ser ese número? Va a ser 0 hasta el 10. Y todos esos van a estar al cuadrado. Le digo entonces, va a ser cuadrados una lista donde x a la 2, ¿no? X elevado al cuadrado, al 2 en sí, donde para x los valores van a ir de un rango del 0 al 10, es decir, del 0 al 9. Entonces, x va a ir cambiando cada vez, ¿no? Para un rango, el inicio va a ser 0, 0 al cuadrado. 1, 1 al cuadrado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 al cuadrado. Termina de ejecutarse y termina. Y se creó mi lista con esos valores. Okay, si lo ejecutamos, acá se va a crear y quiero imprimir. Okay. Imprimir cuadrados. Aquí está. Se ha creado 0, 1, 2, 3 hasta el 9, ¿no? 9 al cuadrado, 81. Es una forma más directa, no más simplificada, como dice. Otro ejemplo. Tengo 2, ¿qué va a ser? 2 va a ser 2 a la i para cada i en un rango de 8. Va a ser entonces la potencia de 2 al algo. Y ese algo va a ir aumentando cada vez hasta el 7. Entonces 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6 y a la 7. Imprimo eso, pues me lo va a mostrar. Entonces no es más complicado que esto. ¿No? Definir y ver qué es lo que quiero cambiar en cada etapa. ¿Okay? ¿Qué van a ser los dos? ¿No? Cuadrados y el 2. Okay, aquí está. 2 a la 1, 2 a la 0, 1. 2 a la 2, 2 a la 1, perdón. 2, 2 a la 2, 4 a la 3, 8 a la 4, 16 y así sucesivamente hasta llegar a 7, ¿no? Y ahí está. Último ejemplito acá, antes de terminar la clase. Probabilidades. ¿Qué va a ser este? Le digo, para x
X. Entonces voy a sacar X. ¿Dónde? Para cada X en cuadrados, si X es divisible, no, si X no es divisible entre 2, en todo caso, ¿qué me está diciendo eso? Si X no es divisible entre 2, es decir, si el residuo de X entre 2 no da igual a 0, ¿okay? Si no es así, voy a añadir. Entonces voy a comparar dentro de esta lista si es que cada elemento no es divisible entre 2. Me va a sacar los impares, entonces. Si fuera divisible entre 2, serían los pares. Si no son divisibles, va a mostrarme los impares. Dentro de mi lista cuadrados. Esta es mi lista cuadrados. Entonces va a mostrarme 0. 0 es divisible entre 2. Bueno, posiblemente sí. 1 es divisible, no. 4 es divisible, sí. Para 9, ¿no? Bueno, ya diciendo. 9. 9 divisible entre 2 es 0. Sí, va a cumplir. Entonces va a mostrarme ese X, ¿no? Entonces está añadiendo de esa forma. Y si yo ejecuto, vamos a borrar esto. Imprimir probabilidades. ¿Sí? Está el 1, 9, 25, 49, 81. Aquí está el 1, 9, 25, 49, 81. Todos los impares los ha filtrado de mi lista de cuadrados. Y así se puede utilizar entonces una lista con otra lista, listas internamente, hacer algo dentro de mi lista o dentro de mis valores que van a entrar en la lista como tal. ¿Ok? A eso se le denomina entonces esto. Aquí hemos visto nuestros ejemplitos, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá que les haya quedado? Ok. Ok, como no hay dudas, entonces tienen esos ejercicios. Hemos visto creo 4 ejercicios, pero no me acuerdo cuáles hemos visto. Ok, el 371 otro que no he notado. Y pues eso sería en sí, el manejo de listas. Vamos a ver la siguiente clase ya al final de lo que es listas, un poquito más con lo que son matrices. Y pues con eso ya, con los ejercicios que han ido haciendo, pues, este ejercicio no, que 3, 1, 6, no, sí está. Okay, con los ejercicios que vayan haciendo van a poder ver, ¿no? Las dificultades si acaso existen y si tienen dudas, pues me la dicen, no hay ningún problema en que yo les resuelva sus dudas. Ok, en todo caso hasta acá quedamos hoy día, nos veríamos la siguiente clase. Listo, entonces, vayan haciendo ejercicios y nos vemos. Chao a todos.